talento, técnica, categoría y picardía para cobrar rápido. Vino el centro. ¡Gol! ¡Golazo! Tremendo tiro de Gastón Córdoba, y si algo le faltaba a un campeonato de goles fantástico, era un gol olímpico. Gastón Córdoba le pega con su mágico pie izquierdo la pelota y la comba perfecta por encima de Derlis Gómez, se clava. Golazo de Córdoba. Vamos al 2004. Aquí tiro de esquina que lo iba a ejecutar Gonzalo Belloso. ¿Cómo le pegó? El arquero estaba desatento. 3 dedos, como a veces se practica en los entrenamientos cuando uno tiene tiempo libre. Partido que Olimpia lo perdió frente a Guaraní, como le pegó Belloso, hoy con otras funciones. Joaquín Irigoitía era el arquero de Guaraní, desatento en aquella oportunidad. Perdón, Irigoyen. Juan Irigoyen. Estaba en River, no sé por qué. Bueno, vamos a ver a Vladimir Marín. El tanto ha librado Ascona. Ascona en el 12 de octubre. Vladimir Marín con la camiseta de Libertad. Octava fecha de clausura 2007. En el Dr. Nicolás Leos, en la cancha del Gumarelo, un partido que lo ganó Libertad, de hecho, con ese tanto. Cómo le pega a Marín. 3 dedos también. Verdad, genial. Arnaldo Recalde para Cerro de Franco frente a Tacuarí. Carlito Servini era el arquero de Tacuarí en el 2012. Quinta fecha del torneo clausura. Aquel año, este tanto también lo encontramos en el archivo. Y después iremos a... Y esto, partido épico en Encarnación. Sí, señor. Estadio El Petirosi, ¿no? Sí, ahí Salvador Cabañas es el que cumple el córner. Fíjense qué golazo de Cabañas. Gol olímpico. Este va para mañana para los... Claro, prepara gas para mañana para este. Sí. A ver, mira. Mirá vos, Salvador Cabañas. Qué golazo. Golazo de Cabañas. Qué bien. Qué lindo. Excelente. Gol olímpico de Salvador Cabañas. Agradecemos a los colegas de RTV por las imágenes. Y acá Cabañas después de penal. Está Acuña por allí, el Loco Pérez en el área chica y Razábal cerrado. Deportivo Capiatá, sí lo hizo él, Julio Irrazábal, gol olímpico, qué golazo, señores. Le pega Nico cerrado. Sí, señor, para levantarse y aplaudir, para cerrar el estadio. Gol olímpico impresionante, Nico la clavó en el ángulo. Una comba fabulosa, excepcional, golazo de Independiente. Se veía que iba a buscar el arco, por cómo estaba mirando y mirando. La rosca iba a llegar, pero de qué manera bajó por encima del arquero Rubén Escobar, que se estira. Violencia, ubicación absoluta. 40 de partido, el córner cerradísimo. El Willy Mendieta, la comba y esa pelota que pica y se mete increíblemente. La mirada sorpresiva de Centurión, la dejaron pasar, creyó Fidencio que iba afuera. La pelota pega en Centurión y se mete. El Willy así. Blas Díaz, viene el córner, se cierra la pelota, va Vaquita. El árbitro dice que siga. ¡Gol! ¡Gol!
Gol olímpico de Blas Yamil. La pelota se cerró en el primer poste. El arquero llegó a quitar el balón, pero el asistente Julio Aranda levanta la bandera como advirtiendo al árbitro que la pelota traspuso totalmente la línea. Santaní con el gol olímpico de Blas Yamil Díaz inaugura el marcador en Villaliza. Gana Santaní. Pachi Carrizo prepara el tiro de esquina. Pachi Carrizo tira. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteño! Federico Pachi Carrizo, gol olímpico. Técnica, categoría y picardía para cobrar rápido el tiro de esquina mientras Marino Arzamendia se adelantaba. Carrizo vio lo que pasaba y le pegó.